Bueno, compañeras, muy buenas tardes. En esta oportunidad, de nuestro grupo, compuesto por la profesora Diana, la profesora Juliana, la profesora Amis, la profesora Isaris y quien les habla, Jesús, hemos de trabajar el tema cultura y sociedad, un tema supremamente importante porque está transversalizado, está implícito en todo el trabajo que realizamos nosotros como docentes. Pero para empezar esta exposición, yo quiero primero plantear una pregunta a la asamblea para que al final, si alguien quiere responderla, pueda hacerlo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que la globalización fortalece o debilita la identidad cultural de los pueblos? Ahí queda esa pregunta en el aire, para que al final el que quiera aportar algo lo pueda hacer. Bueno, para hablar de cultura y sociedad, perdón. La pregunta dice, ¿creen ustedes que la globalización cultural fortalece o debilita la identidad de los pueblos? Esa es la pregunta, ahí queda abierta. Entonces, para hablar de cultura y sociedad, vamos a través de nuestra cartelera a tratar rápidamente de desglosar el asunto. Entonces, son dos conceptos totalmente distintos, pero que se complementan el uno con el otro. Porque la sociedad es ese grupo de individuos que pueden estar expresados en una comunidad específica, un país, una ciudad, un pueblo, un estado. Y la cultura es como este grupo de individuos vive, las maneras que tiene ese grupo de individuos. Entonces, un ejemplo, como yo soy de otra cultura distinta a la cultura en donde estoy, aquí por ejemplo hay temas culturales, por ejemplo, la tambora. La tambora es un aspecto cultural, artístico que tiene puntualmente la tierra de ustedes, que de pronto nosotros no tenemos. Eso hace que sea un elemento cultural identificador puntualmente de esta zona geográfica del departamento de Bolívar. Entonces, hay unos elementos claves de la cultura, que son las creencias y los valores a nivel religioso, las tradiciones y las costumbres, como lo decíamos anteriormente con el caso de la tambora, el lenguaje y la comunicación, la manera como nos expresamos acá en Bolívar es muy diferente a la de otras regiones del país, y también el arte y la expresión. Son estos elementos clave hacen que se pueda identificar claramente a una cultura. Pero también esa sociedad tiene unos elementos que la hacen muy importante. Entonces, una sociedad tiene diversidad cultural, ¿no? Y una sociedad se enriquece, la sociedad, al aportar diferentes perspectivas, porque es que una sociedad está compuesta por la pluralidad. Uno no puede decir que una sociedad es netamente singular, porque al simple hecho de estar compuesta por seres humanos, pues ya se vuelve algo totalmente plural. Tiene unas tradiciones y costumbres esa sociedad que está enfocada con el tema cultural. Entonces hablábamos de celebraciones culturales, de rituales ceremoniales y de tradiciones, en este caso culinarias también, que eso hace que se identifiquen. Y por este lado hay unos valores que tiene esa sociedad también, que son el tema de igualdad y justicia, responsabilidad y solidaridad, respeto a la diversidad y sostenibilidad del compromiso ambiental. La sumatoria de estos dos elementos hacen que una sociedad, pongamos como ejemplo, un pueblo, un país pueda vivir de una manera específica y de una manera armónica, porque no se puede comparar una sociedad con otra sociedad porque los aspectos culturales son totalmente diferentes. Vamos ahora por este lado, el tema de la globalización. Y tiene mucho que ver con la pregunta que hemos planteado al inicio de esta socialización. El tema de la interconexión global, pues no hay que hablar mucho de eso porque ya todos sabemos a qué se refiere. El tema del intercambio cultural, ¿no? Como una cultura es influenciada por otras culturas, puede ser desde el ámbito nacional, regional, incluso nacional e internacional. Y cómo esa influencia modifica o de alguna manera transforma la cultura específica de esa zona. Los avances tecnológicos que influyen mucho en este tema del intercambio cultural y la interconexión global, y el tema de la interdependencia económica, ¿no? El factor económico, el comercio internacional, de alguna manera genera un impacto que en muchos casos puede ser positivo, en otros casos puede ser negativo,
porque dependiendo de la influencia que genere esa otra cultura en esta cultura específica, pues ahí tiene que haber una serie de resultados. Bueno, y aquí por la parte de abajo tenemos unos desafíos sociales contemporáneos, que es el tema de la desigualdad y la exclusión. Una sociedad tiene problemas como cualquier tipo de sociedad, y uno de los problemas principales que se logra identificar es el tema de la desigualdad. Y es un tema que ha estado, está y estará ahí, y esa misma sociedad debe autogestionarse para mejorar el mejoramiento de ese tema. Por supuesto, los conflictos culturales, ¿no?, que también son parte implícita de una sociedad. Y por este lado, yo quiero hacer énfasis en esta partecita de las instituciones, porque es que las sociedades, una sociedad necesita de unos elementos que la transformen, de unos elementos que la dinamicen, que la regulen. Entonces, por un lado, entre esas sociedades tenemos el señor gobierno. El gobierno, entonces, que se encarga de desarrollar las políticas necesarias para que esa sociedad específica pueda vivir de alguna manera y desarrollarse de manera armónica. Pero también tenemos el señor educación, ¿no?, que se encarga de transmitir el conocimiento a los miembros de esa sociedad para que esa sociedad pueda desarrollarse. Por este lado también está el tema de la religión y la espiritualidad, en este caso expresado a través de las distintas religiones y creencias que pueda tener una población específica o un estado específico, porque no solamente puede ser una religión, podríamos hablar de una sociedad específica como por ejemplo una sociedad compuesta por un pueblo indígena allá en la selva. Ellos tienen una creencia específica también que no está inscrita o no está suscrita a ninguna religión, pero es una creencia por la cual ellos se gobiernan. Y por supuesto los medios de comunicación que dinamizan el proceso de la información también en esa sociedad específica. Aquí, cultura y desarrollo sostenible, preservación del patrimonio cultural, integración de la cultura en la planificación, economía creativa y turismo regional. Retos que toda sociedad se plantea, que toda sociedad tiene pendientes, pero dejar claro siempre que este concepto de cultura y de sociedad siempre están de la mano, y que la sociedad es ese grupo de personas específico, que las sociedades cambian desde la más pequeña hasta la más grande, y la cultura es la manera como ese grupo de personas específicos se expresa. Ahora el profesor pedía cómo esto lo llevamos al aula de clase, cómo se está dando en el aula de clase, profesor, y aprovecho para hacerlo de una vez, hacer el contraste. Pues que el aula de clase es una pequeña comunidad estudiantil, incluso el aula, el mismo colegio es una comunidad estudiantil. Eso es una sociedad. Y la manera como esa sociedad se comporta a través del sistema, que puede estar expresado en el manual de convivencia, en las reglas que se colocan, en las dinámicas que se plantean, que se dan en el aula de clase, ahí está el aspecto cultural, la manera como se comportan esos niños, padres de familia. Ese es el aspecto cultural de esa pequeña sociedad. Yo tengo acá dos frases para cerrar nuestra exposición, que las quiero leer literalmente porque pues, me parecen que son muy bonitas, relacionadas con este tema. Dice: la cultura nos da identidad, la sociedad nos da pertenencia. Juntas construyen el presente y el futuro de la humanidad. Me parece que es una frase que de alguna manera refleja todo lo que estamos queriendo decir sin tantas palabras. Y tengo una segunda frase ya para terminar. La sociedad es el grupo de personas que conviven. La cultura es la manera en que esas personas piensan, actúan y viven. Profesoras, de esta manera hemos terminado, y si alguien quiere darle respuesta entonces a la pregunta que planteamos al principio, que era: ¿creen ustedes que la globalización fortalece o debilita la identidad cultural de los pueblos? ¿Alguien quiere de repente compartir algo? Dependiendo la cultura que hay en cada pueblo de eso. ¿Cómo sería eso, profesor? Porque, o sea, estamos aquí, por ejemplo, acá en San Martín, por ejemplo, habemos 2.000 habitantes en el 2026. Ya en el 2027 puede sumar a 3.000 habitantes. Pero no sabemos económicamente cómo está esa nueva globalización que se formó. Correcto. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo al respecto? ¿Por aquí en este grupo? ¿O allá en el grupo atrás? Si ya está así, entonces hemos terminado y muchas gracias por su atención.